Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente muchas gracias por su asistencia a este último día de este taller sobre mecánica cuántica supersimétrica, conceptos y aplicaciones. Y bueno, pues para iniciar, vamos a ceder los micrófonos al doctor Juan Domingo. Así que bueno, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha bien, va? Sí, está. Bueno, para terminar este taller, pues bueno, pensamos en darles aplicaciones a la física matemática, ¿no? Ayer el doc Daniel ya les dio un acercamiento a cómo se resuelve de forma más general la ecuación del oscilador armónico, cómo se obtienen las posibles soluciones al problema, que es un problema de Sturmoville, y cómo esas soluciones, a pesar de no ser físicas, nos sirven para construir transformaciones supersimétricas de distintos órdenes realmente, ¿no? Y bueno, lo que yo les voy a platicar ahora es de aplicaciones de la mecánica cuántica supersimétrica a sistemas que se trabajan en la física matemática, ¿vale? Y voy a comenzar con uno muy en particular, pero antes que nada déjenme mostrarles el contenido de lo que vamos a ver en esta sesión. La verdad es que fui algo optimista. No sé si vayamos a alcanzar a ver los tres temas, pero seguramente dos sí. Entonces, los primeros dos temas van a ser las álgebras multifotónicas y vamos a hablar un poquito de la SUSY de orden K. Es decir, una SUSY de un orden 3, 4, 5, ¿no? K es cualquier entero no natural, más bien dicho. Y luego vamos a ver una aplicación hacia los ceros de la función z de Riemann. Ese es un trabajo muy bonito, espero que les guste. Y si me da tiempo, pues bueno, ahí no le cambié, perdónenme, pero voy a hablar acerca de campos electrostáticos y análogos cuánticos construidos a partir de mecánica cuántica supersimétrica, ¿vale? Pero espero que me dé tiempo para el tercero. Bien, entonces, del paper que les voy a hablar en esta ocasión, en esta primera parte, es ese que está aquí. Es un paper ya que tiene unos añitos, desde el 2023. Ahí, como pueden ver en el título, pues vamos a hablar acerca de álgebras multifotónicas, de mecánica cuántica supersimétrica y de estados coherentes, ¿vale? Nada más, por pura duda, curiosidad, ¿saben lo que es un estado coherente? O más o menos, ¿lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Bueno, para poder darles la definición que vamos a trabajar en este trabajo, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, déjenme hablarles de justamente qué es una álgebra multifotónica. Y primero, antes que entender las álgebras multifotónicas, lo que debemos de entender son las álgebras intrínsecas de cada sistema. Entonces, ustedes ya vieron una álgebra intrínseca, de hecho, en todo este taller, que son los operadores de escalera del oscilador armónico, que junto con el hamiltoniano tienen unos ciertos conmutadores, ¿no? Que siempre se los enseñan en sus cursos de cuántica. Pueden revisar cualquier libro de introducción o de mecánica cuántica y ahí les van a hablar acerca del álgebra, ¿no? Entonces, esa álgebra está compuesta por tres conmutadores. El conmutador de los operadores de escalera, entre ellos, ahorita les explico por qué ahora es la diferencia, que en el caso del oscilador armónico es la identidad, ¿no? Y eso es porque se construyen a partir de X y P, y X y P son variables conjugadas y entonces son iguales a I, ¿no? Recuerden que nosotros siempre como físicos teóricos agarramos unidades naturales, entonces H barra es 1. Luego está el conmutador de H con uno de los operadores, en este caso con el A más, ¿no? Y eso siempre les va a ser proporcional a A más, ¿no? En la del álgebra del oscilador. Y lo que van a tener aquí es de hecho es H barra, aquí va una cantidad de como H barra omega, que es el salto de energía, ¿vale? Pero cuando lo hacen con el operador número, pues les queda un número 1, ¿no? Eso sí lo deben de conocer. Y con H0A, pues bueno, van a tener menos el operador de bajada, ¿no? Muy bien. Y ese es el álgebra intrínseca del oscilador armónico. Ese es el álgebra estándar, ¿no? Pero resulta que esa álgebra solamente funciona bien con el oscilador armónico.
Cuando ustedes se salen del oscilador armónico y, por ejemplo, quieren tratar otro problema unidimensional en mecánica cuántica, ¿qué tal el potencial del átomo de hidrógeno, por ejemplo? Un potencial 1 en R, que también es soluble, ¿no? Acompañado del factor de fuerza centrípeta. O, por ejemplo, hay pocos, pero hay una gama de potenciales que también son solubles, que tienen un espectro infinito o finito, pero que sea discreto, como el oscilador, ¿no? Ahora, el problema ahí es construir los operadores de escalera. Entonces, cuando ustedes están en este tipo de potenciales generales, que no tienen una forma específica ustedes de saber cómo es el potencial a priori, entonces, ¿cómo pueden construir un álgebra similar a la del oscilador? Pues lo que se hace es proponerla. Vamos a proponer la forma. Y entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, lo que yo quiero es que sea como el álgebra de oscilador. Entonces, voy a suponer que mi A, que es mi operador de aniquilación, aplicado a mi estado que corresponde al estado, al número cuántico n, pues baje en 1. ¿Ok? Estamos suponiendo que este problema tiene un espectro discreto. Y yo lo voy a acompañar de una función r de n, porque pues todavía no sé si van a ser raíz de n, como en el caso del oscilador, ¿no? Luego lo que voy a hacer es, ok, defino también mi A más, pero que ahora va a tener la acción sobre el estado de, al aplicarlo en n, va a ser n más 1. Y hasta ahí todo queda muy bonito, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es decir, bueno, quiero que mi r de n más 1 sea la misma función, pero complejo conjugada, ¿vale? Eso les va a ayudar a que cuando vayan construyendo el álgebra, las cosas sean más sencillas, se vayan simplificando. Bien, entonces, la idea es cómo tomo esta función Rn para que justamente estos me construyan de manera similar al oscilador armónico operadores de escalera, porque noten que el oscilador es casi el 21 de los potenciales que tiene un espectro de equidistante. Eso quiere decir que cada pasito en su espectro de energía está equiespaciado, tienen la misma distancia. Pero aquí no sabemos si nuestro potencial va a tener esa equidistancia. Puede ser que entre los pasos dependan de qué paso esté, pueden ser más altos o más cortos, ¿no? Como las escaleras de aquí del edificio, no sé. Así puede ser. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Bueno, pues yo no hice esto, alguien se dio cuenta de que el álgebra intrínseca tiene que tener un factor raíz de la energía de tu potencial menos la energía del estado base. Es muy importante que haya un estado base porque tú estás poniendo un espectro discreto, ¿vale? Entonces siempre al proponer que haya un álgebra de escalera siempre es posible demostrar que hay un estado mínimo de energía. Muy bien. Entonces, este factorcito, que como pueden ver es una fase, eso se tiene que introducir porque al momento de que ustedes construyen estados coherentes y quieren evolucionar en el tiempo, los estados coherentes, resulta que si no ponen esa fase se les van a salir de la familia y entonces dejan de ser estados coherentes, ¿no? Entonces esta fasecita la metemos para que cuando haga la evolución en el tiempo de los estados coherentes permanezcan siendo estados coherentes y no se nos salgan de la familia, ¿vale? Alfa es, se me olvidó ponerlo ahí, pero alfa es un real cualquiera, ¿no? Esto es una fase simple y llanamente. Y ahora, con esta idea de álgebra intrínseca podemos calcular los conmutadores que anteriormente ya conocíamos para el oscilador armónico. Entonces, cuando calculan, ahora resulta que les va a dar una función f de n, donde n es el conocidísimo operador de número. Ese sí va a ser igualito. Ustedes lo actúan sobre un estado enésimo y les va a dar simplemente el número cuántico principal. Y va a tener la casualidad de que n, aplicado a justamente a estos operadores del álgebra intrínseca de escalera, pues más menos a más menos, ¿no? Vale.
Y ahora, la diferencia es que cuando ustedes hagan el conmutador van a tener que esta cosa de aquí es una función de los eigenvalores de energía vistos como si fuesen un operador que es función del operador número, ¿vale? Es notación nada más. Eso quiere decir que, por ejemplo, para el oscilador, ustedes pueden describir este operador E de N simplemente como N más un medio, ¿vale? Sin unidades, ya aquí no estamos trabajando unidades. Entonces, básicamente eso. Entonces, es tal que si ustedes lo operan sobre los estados del oscilador armónico, pues les va a dar su energía, ¿no? Muy bien. Eso es lo que significa estos operadores de aquí. Y como pueden ver, en general esto ya no va a ser la identidad. Eso tiene que ver con que ya no vamos a tener que estos operadores de escalera se van a poder escribir como los del oscilador en términos de X y P. Eso ya no va a suceder en general, ¿vale? Puede ser que tengan una expresión, pero no va a ser tan simple como la del oscilador armónico, ¿vale? Y si calculan el conmutador de su hamiltoniano con el A, pues ahora va a ser el A, pero noten que ahora les va a quedar esta función, pero de n-1, ¿ok? Y acá van a obtener, cuando hagan H con A, van a obtener el A, pero ahora va a ser menos este operador f de n, ¿vale? Entonces, esta es una forma generalizada de escribir el álgebra que ustedes estudiaron del oscilador armónico. Claro que si ustedes sustituyen este caso, van a recuperar el caso del oscilador, porque está construida en analogía. Simplemente aquí pongan n más 1 más un medio menos n menos 1 les va a dar 1, la identidad. Entonces, f de n para el oscilador armónico es la identidad. Entonces, todo se reduce al álgebra de oscilador. Muy bien. Y, obviamente, si sustituyen quiénes son las energías del oscilador aquí, en R de n, pues les da raíz de n y raíz de n menos 1, creo es, ¿no? O sea, el álgebra. Entonces, de esa manera ustedes pueden construir operadores de escalera para cualquier potencial que tenga un espectro discreto. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ya que conocemos qué es una álgebra intrínseca, por cierto, este trabajo lo hice en colaboración con mi asesor en ese entonces de la maestría, el doctor David Fernández, que trabaja en Simvestaff, y Fernando Vergara, que él trabaja en el Instituto Thomas Jefferson, ¿no? Es una institución privada. Fue bien chistoso porque tuvimos que contactarlo por mail porque él se dedicó a dar clases y todo. Y fue así de, sí, yo también quería publicarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Está bien, está bien. Entonces, ese trabajo lo hice en la maestría, pero realmente lo publicamos hasta que terminé mi doctorado. Entonces, sí, se atrasó muchísimos años. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver lo que es el álgebra multifotónica y por qué se llama así, ¿no? Entonces no se les olvide lo que es una álgebra intrínseca, ¿no? Que es el análogo del álgebra de oscilador armónico, pero para potenciales con espectro discreto unidimensionales, ¿vale? Entonces cualquiera que ustedes conozcan ahí, pueden construir su álgebra. Muy bien. Y entonces ahora sí, ¿qué es una álgebra multifotónica? Bueno, una vez que ya conocemos el álgebra intrínseca de un sistema unidimensional, ahora sí podemos construir operadores multifotónicos de escalera. ¿Si han oído por qué les llaman de creación y aniquilación a los operadores de escalera? ¿Por qué tienen dos nombres? Hombre, y a los que hacen
cuántica de campos les encanta, ¿no? Cuantizar los campos con los operadores de aniquilación y creación, ¿no? Pero ¿por qué les llaman así, no? Sí, sí, sí. Sí. Exactamente. Cuando cuantizas el campo, de ahí es como si crearas o aniquilaras una partícula. Eh, Ese nombre fue, si no mal me equivoco, cuando Glauber descubrió el láser, ¿no? ¿O quién fue? Se llamaba Glauber, ¿no? El que descubrió el láser, y en su teoría él postuló esto, y entonces eran fotones. Entonces, con el operador de creación creas un fotón, con el operador de aniquilación aniquilas un fotón. Bueno, pues como nosotros tenemos ya del álgebra intrínseca operadores de aniquilación y de creación para cualquier potencial unidimensional discreto, con espectro discreto, pues entonces podemos crear algo que se llama operador de aniquilación multifotónico, que básicamente es agarrar su operador A y potenciarlo a la M. Eso es básicamente lo que son los operadores de creación y aniquilación multifotónicos. ¿Por qué? Porque ahí van a aniquilar M fotones. O pueden crear M fotones elevando el A más. ¿Vale? Donde M es una potencia entera del operador, obviamente. Hasta ahí todo parece muy sencillo. El problema es ver cuál es la acción de esos operadores sobre los estados de su potencial, de su sistema cuántico. Entonces, el álgebra multifotónica resulta... bueno, para evitar estas cosas de que como el A más tiene el más y el M, no se confunden si lo dejo así, ¿vale? O también lo podemos escribir con el M abajo, recordando que es la potencia, ¿no? Pero bueno, si no se confunden, no hay problema. Entonces lo que va a pasar es que ahora vamos a escribir unas relaciones generalizadas como la que vimos para la álgebra intrínseca. Resulta que si ustedes calculan, recuerden que estos no son los del oscilador, son los operadores de la álgebra intrínseca, ¿vale? Son los operadores de escalera de la álgebra intrínseca. Entonces, cuando ustedes los operen sobre los estados, ahorita les explico por qué ese cero, porque le vamos a hacer transformaciones supersimétricas a esto, básicamente. Cuando ustedes lo operen sobre un estado enésimo, va a resultar que les va a dar esta fasecita de las que les estaba hablando. Pero ahora va a haber una curiosidad, que ahora va a tener esta fase, esta diferencia de energías entre la energía EN y la energía EN menos M, por el salto de M niveles de energía. Y entonces acá vas a tener algo análogo. En esta forma. Y ahora lo que van a tener acá es la raíz de la energía N menos la energía del estado base multiplicado por un montón de factores hasta EN menos M más 1 menos la energía, y acá va a ser N más 1 menos 0 hasta N más M menos E0. Y todo eso, pues obviamente aquí eso es. Entonces, esa que está ahí son las acciones de mis operadores de escalera multifotónico sobre un estado. Como pueden ver, ya no me lo baja 1, sino me lo baja M veces. ¿Vale? O, perdón, este es el que lo baja, este me lo sube M veces. ¿Ok? Entonces es como aplicar varias veces el de escalera, ¿no? Muy bien. Y como pueden ver, el factor, pues también se ve
Esto se va a parecer mucho después a símbolos de Pochhammer, a funciones gamma, o como quieran describirlo, ¿no? Muy bien. Ahora, la siguiente va a ser una fórmula muy larga, varias formulitas, porque pues ya tenemos a los operadores, falta describir el álgebra, ¿vale? ¿Cómo va a ser el álgebra multifotónica? Que justamente eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo se escribe ahora esos tres conmutadores que antes escribíamos para el álgebra intrínseca, pero ahora para la multifotónica? Pues resulta que esto se ve como le dicen los españoles, un productorio, L igual a 0, de m menos 1, de e de n más m, menos l, menos e0, menos el otro productorio, aquí, este es menos l, menos e0. Entonces, como pueden ver aquí, ya deja de ser completamente, ya es completamente diferente a las demás, ¿no? A la intrínseca. Ya no solamente, ni siquiera es una función de un operador, sino ahora es este producto de estos operadores de energía que definimos, ¿vale? Y siempre son estos productos, son restas de la energía del estado n más m, menos algo, menos el estado base, ¿vale? Menos es este que está aquí, ¿ok? Son siempre productos, productos. Recuerden que todo esto es un operador, ¿vale? No son funciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, si los llegan a calcular, hay que tener cuidado con que no conmutan, con que hay que aprobarlos con una función de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con el álgebra de los conmutadores de su H0 con el AM, por ejemplo? Pues va a pasar que es la función ahora recuerden que también esta f de m es un operador, tengan cuidado, porque no conmuta con AM. Aquí todo es muy generalizado. Entonces esto es HA, este es el DAGA, el más, y este es el A0M. F de N a M. Y así es como se ve. Ahora aquí hay un pequeño detalle, se dan cuenta, esta de aquí le puse un subíndice M. Ese subíndice M es porque esta función es una generalización de la del álgebra intrínseca y básicamente f de m de n es estos operadores de energía en esta forma, ¿vale? Era una forma de ir condensando todo, aunque no lo pareciera. Bien, entonces esas son las álgebras intrínsecas, las álgebras multifotónicas, así es como se dividen. Estas pertenecen a una subclase de álgebras que son álgebras polinómicas, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo se ve. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de describir los potenciales unidimensionales de espectro discreto con estas álgebras, tanto con el álgebra intrínseca? Se dan cuenta, el álgebra intrínseca es un caso particular de la álgebra multifotónica, ¿no? Cuando m es 1. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues la consecuencia es que les va a partir el espacio de Hilbert
de soluciones de su sistema cuántico en m subespacios, ¿vale? Donde m es justamente este. ¿Y eso es debido a qué? Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes aplican el operador de escalera al estado base? ¿Qué obtienen? El de bajada, pero el intrínseco, como en el oscilador. ¿Qué pasaría si ustedes se lo aplican al estado base? Se anula. Vale. Eso les habla de ese que ese es como el escaño más bajo que ustedes pueden tener, ¿no? Es el nivel mínimo. Y después cuando ustedes le operan el operador, vaya la redundancia, de escalera de subida, van a ir construyendo los siguientes escalones, ¿no? Y qué bonito. Pero ahora si se dan cuenta, como les mencionaba, estos conmutadores son operadores. De hecho, es todo este operador. Si ustedes se lo aplican a una función de prueba, cualquiera de su función de estado, en particular si se la aplican al estado base, van a ver que también se anula. Y ya dicen, like. Pero luego se la van a aplicar al primer estado excitado y van a ver que también se anula. Y luego al segundo, y luego al tercero, y luego al cuarto, y así sucesivamente hasta m-1. Recuerden que el estado base tiene 0, ¿no? Entonces, esta álgebra lo que hace es anular m estados. Entonces, lo que sucede, y aquí les tengo una grafiquita para que se entienda mejor, es que aquí estoy representando cómo serían los estados a través del espectro. Entonces lo que pueden ver es que, como les comenté, lo operan sobre el estado base y se anula. Entonces tienen un primer escaño. Luego lo aplican sobre el primer estado excitado, ese es otro escaño. Pero lo que no va a pasar es que estos operadores multifotónicos, el A+, no les va a conectar al estado base con el primer estado excitado. Como pueden ver, cuando ustedes le aplican, se va a saltar hasta el estado emésimo, como está acá, ¿no? Acá, porque el estado n es 0, ¿no? N es igual a 0, es el estado base. Entonces, se salta hasta ese escalón, construye un escalonzote, ¿no? Luego, al primero que habíamos dicho también se anula, y cuando se lo aplican el operador multifotónico de subida, les va a construir otro escalonzote por arriba. Y así sucesivamente hasta el m-1. Entonces, todos estos m-1 estados son bases de su respectiva escalera, ¿vale? Y cada escalera pueden ir construyendo, es una infinidad esta, dependiendo de cómo es su espectro, ¿no? de su potencial discreto. Aquí lo que sí quiero que vean es que lo representé equidistante por cuestiones didácticas, pero realmente esos no tienen por qué ser equidistantes, como les había mencionado, esos potenciales pueden ser cualquiera. Bien, entonces, ahora, una segunda nota es que sigue siendo el espacio de estados de Hilbert original de su potencial cuántico unidimensional. Lo único que está pasando es que están demostrando que con esta álgebra pueden reescribir ese espacio de Hilbert como m subespacios chiquitos, ¿vale? Donde en cada uno tienen una escalera, ¿ok? ¿Y de qué va a servir? Bueno, pues después vamos a poder construir estados coherentes y nos vamos a dar cuenta de que como es una suma de subespacios, entonces no necesitamos saber cómo es el estado coherente en todo el espacio, sino solamente en una de los subespacios. Ya los demás son copias nada más. Y eso nos va a servir mucho cuando hagamos los compañeros supersimétricos. Porque ¿cómo los vamos a estudiar? O sea, a lo mejor ahorita no le ven mucho caso porque dicen, bueno, es un potencial unidimensional que se supone que más o menos yo conozco cómo es, ¿no? Puedo conocer su espectro, porque si no, ¿cómo calculo estos operadores? Pero después cuando construyamos los operadores, las transformaciones supersimétricas, los socios K, eso sí no los vamos a conocer tanto, ¿no? Y para eso sirve.
Muy bien. Entonces, de eso van las álgebras multifotónicas. Entonces, simplemente son potencias de sus operadores de escalera intrínsecos, ¿vale? Que tienen ese efecto sobre el espacio de estados. Muy bien. Ahora sí déjenme hablarles de lo que necesitamos para seguir platicando acerca de estas álgebras multifotónicas. Porque lo que nos va a interesar es ahora, bueno, ¿y cómo se verían las álgebras multifotónicas de los socios SUSY? Y para eso vamos a hablar de cómo se ve un socio SUSY de orden K. Entonces, aquí les traigo una pequeña grafiquita que ahorita les voy a explicar poquito a poquito de las transformaciones de SUSY de orden K. El Doc David en la clase, más bien en la sesión, en la sesión pasada del taller, les dijo que para construir, no les pregunté si podían borrar, pero bueno, yo espero que no. De todas maneras les puedo pasar los papers. Para construir una transformación SUSY de orden mayor que 1, pues básicamente tienen dos caminos. Pueden construir un operador diferencial del orden de la transformación que quieren aplicar y aplicarlo a lo macho y hacer los cálculos y ver qué les sale, ¿no? O pueden hacer iteraciones de SUSYs de primer orden. ¿Por qué? Porque eso, si tienen un operador diferencial de primer orden, como el de la SUSY estándar, entonces pueden tomar un operador, por ejemplo, vamos a construir el L-, ese era el operador de entrelazamiento, ¿no? De la SUSY de primer orden. Es un operador diferencial de primer orden. Entonces luego le pegan otro por acá, y entonces le llaman W1, y luego le pegan otro por acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí con ese construyen una SUSY de segundo orden. Y luego, pues si le pegan otro por acá, un W3, pues ya van a construir una SUSY de tercer orden. Y así sucesivamente, ¿no? Se pueden ir. Al igual pueden construir el otro de esta forma, ¿no? Y así sucesivamente. Esos operadores de ahí son iteraciones de SUSYs de primer orden. Y básicamente a estos los pueden llamar B- y B+, ¿no? Y esos van a ser operadores de orden K. Entonces los vamos a llamar así, simplemente como B. Entonces esta es la SUSY de orden K. Vale. Y bueno, la peculiaridad de eso es que todo lo que les dijo el Doc David y el Doc Daniel acerca de la SUSY de primer orden, pueden reproducirlo de manera muy sencilla para la SUSY de orden K. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar cuánto vale la eigenfunciones o quieren determinar las eigenfunciones correspondientes a más de orden K, ¿vale? En un estado de índice n, pues lo único que tienen que hacer es aplicar el B+ a las psi0, le pongo 0 porque ese es el inicial, ahora ya saben, entre el factor de normalización, que también les explicaron cómo se obtiene, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí van a tener, obviamente,
K energías de factorización. ¿Ok? Entonces tienen un operador de orden K, tienen K energías de factorización y también van a tener K funciones semilla. O equivalentemente K superpotenciales, pero bueno. Esta se puede construir también el inverso, ¿no? Básicamente es tener estas. Son de K menos. Si K de N entre la raíz del factor N. Ese es el mismo factor de normalización, no importa. Vale. La única diferencia que van a encontrar es que, ¿se acuerdan cuánto valía el producto de los operadores de entrelazamiento en la SUSY de primer orden? Si no se acuerdan de eso, pues, no sé si nos han estado escuchando en todo este taller. O solamente han estado viajando. ¿Sí saben cuánto daba? El operador hamiltoniano, básicamente, ¿no? Menos la energía de factorización. Vale. Eso pasaba en la SUSY de primer orden. Cuando aplican la SUSY de segundo orden, ustedes van a obtener un polinomio de segundo grado en el hamiltoniano. Quiere decir que lo que van a obtener es un H menos la energía de factorización 1 multiplicado por H menos la energía de factorización 2. ¿Qué creen que pasa en el de la SUSY de orden K? ¿Cuánto va a dar los productos, no? Ajá. Ajá. Exacto. Les va a dar el producto ahora de los hamiltonianos, pero va a haber un hamiltoniano késimo, que ese es el késimo socio SUSY. ¿Ok? Que le vamos a denotar como HK. Pero este que les escribí aquí es el que les va a dar el producto esto va a ser así. HK menos epsilon 2, ta. Eso es. Y básicamente esas son las relaciones que nos interesan para conocer qué va a pasar con justamente las álgebras multifotónicas para estos SUSY de orden K. Entonces, ahora sí les puedo explicar lo que pasa con la escalerita. Es básicamente la misma escalerita que les ha mostrado el Doc David, ¿no? Tiene los niveles de energía de su hamiltoniano inicial, desde su estado base hasta un estado enésimo. Se supone que tiene una infinidad de estados ligados. Y cuando ustedes construyen este hamiltoniano HK, que es el socio de orden K del hamiltoniano inicial, pues bueno, este va a tener el mismo espectro, pero va a tener agregadas estos niveles de energía, epsilon 1 hasta epsilon K. ¿Ok? Estamos suponiendo que las transformaciones no son isoespectrales. Entonces, como lo pueden ver, estamos agregando K escaloncitos a este hamiltoniano respecto del hamiltoniano inicial. Y eso va a ser interesante porque entonces, ¿cómo construimos los operadores de escalera de aquí? ¿Ok? Lo que sí, eso se los explicó el doc Daniel, es que ustedes pueden construir los operadores de escalera del HK haciendo este producto de los operadores B con los operadores de escalera. ¿Cómo pueden ir? Pues básicamente van de aquí a aquí, suben y luego regresan, ¿no? Y así.
Pues pueden hacer lo mismo exactamente, pero ahora con estos operadores BK y BK-DAGA. La diferencia es que, por ejemplo, bueno, los que les explicó el Doc David son operadores de escalera del Doc David, el Doc Daniel. Me estoy acordando de él por todo esto, ¿no? No son ya operadores de tercer orden, sino estos son de orden 2K más 1. O bueno, del orden que sea su A, ¿no? Ahí puede ser muy, muy diferente. Bien, entonces así es como funciona la SUSI de K, de orden K por iteraciones, ¿no? Es muy sencillita de construir, pero está limitada a que solamente pueden construir escalones por abajo del estado base de su Hamiltoniano inicial. ¿Ok? Si quieren construir escalones por arriba, bueno, pues tienen que aplicar otro tipo de transformación supersimétrica. Bien. Como ya no tengo más imágenes de esto, pues ahora tocan las fórmulas. Entonces, ahora lo que queremos hacer es construir el álgebra multifotónica para este sistema, para este Hamiltoniano HK, ¿okay? Que tiene su propio espacio de Hilbert. ¿Cuál era el primer paso para construir el álgebra multifotónica? ¿Qué necesitamos? Tenemos que calcular los conmutadores, pero ¿cómo conocemos esos conmutadores? Porque hay unos operadores que no conocemos, los operadores multifotónicos, ¿no? Pero esos en base a qué están construidos. ¿Los de la qué? Los que habíamos traído del álgebra intrínseca. Necesitamos construir el álgebra intrínseca de este operador HK. Entonces, ahí está el primer punto. Si nosotros queremos conocer un álgebra intrínseca, entre comillas, de este HK, lo que tendríamos que hacer es operar los operadores de escalera de H0 transformados, como les enseñó el Doc Daniel. Entonces, el álgebra intrínseca ya la podríamos conocer así, de esa forma, ¿no? Pum, se acabó. ¿Y cómo creen que va a ser el álgebra multifotónica del Hamilton, del HK? El álgebra multifotónica del original del H0 es hacer potencias de las A's, ¿no? Entonces, el álgebra multifotónica del HK, ¿cómo es? Exacto, solamente aplicamos la misma regla, ¿no? Si queremos conocer el álgebra multifotónica aquí, agarramos las potencias y las transformamos con nuestros operadores de entrelazamiento. Entonces, justamente eso es a lo que vamos. Definí un L, que es el operador de escalera, que va a tener estos dos índices porque es el operador multifotónico de escalera para el socio SUSI de orden K, ¿no? Entonces ahí le puse K y M, ¿no? No sé si fue la mejor notación o todo, pero yo le dije al Doc David y me dijo que esa le gustaba. Entonces así que se quede, ¿no? Por si no lo saben, el Doc David es el asesor del doctor Eric y del doctor Daniel y mío también. Entonces, de ahí viene todo, todas estas cosas vienen de ahí. Entonces es AM y BK. Y luego tienen el más, que es el de subida, KM, y va a ser exactamente lo mismo, pero con el operador multifotónico MK, ¿sí? Ahora, ahí estoy utilizando la notación en el que bajé la potencia hacia abajo, simplemente recordando que esa es la potencia enésima, ¿no? Del intrínseco.
Esos que son como se construyen los operadores. Y pues las álgebras van a quedar re feas. Tienen la misma, exactamente la misma acción sobre los operadores, sobre los estados del espacio de Hilbert del Hamiltoniano HK, porque son los multifotónicos, es decir, les van a, el de subida los va a subir M y el de bajada los va a bajar M, ¿vale? Pero las funciones que acompañan que son funciones de las energías, eso van a estar horribles. Entonces, déjenme escribirla. Ok, voy a escribir el proporcional porque no quiero escribir lleva una fase, la misma fase de la que hemos estado hablando. De por sí, van a ver que aquí está, es igual a L0 hasta M igual a menos 1, N menos L menos energía 0, por el producto de igual con 1 hasta acá, de la energía N menos epsilon I, N menos M menos epsilon I, del Kn menos M, ¿no? Recuerden que estos actúan sobre los k'ésimos, ¿no? Y el más tiene la misma estructura, pero va a ser un poquito diferente, ¿no? Aquí va a ser el productor de K la raíz y pues este crece M, ¿no? Y entonces lo que quiero que noten aquí, digo, salvo la fórmula, y eso que ya está condensada, es que ahora se agrega estos factores que están aquí, que son debido a la transformación supersimétrica. Básicamente tiene la misma forma que los operadores, tiene este factor que es el mismo que aparecía para los operadores multifotónicos del H0, pero ahora va a tener multiplicados estos factores debidos a que debido a la transformación supersimétrica, debido a que es un socio SUSY de orden K. Y bueno, con estos ahora sí pueden construir el álgebra. Y el álgebra, sí, ahora que lo veo, yo no sé cómo hice todo eso, cálculos, pero bueno. A ver, ahí va. El conmutador de estos operadores de multifotónicos les va a dar lo siguiente. Es el producto. Bueno, ahorita déjenme la escribo y ahorita les menciono también otra cosa que es muy importante. Wow. Menos. Aquí perdón por el abuso de notación, ¿no? Aquí les llamé, por eso les puse los subíndices. También al índice del producto le llamo L, pero bueno.
Bien, esa cosa que está ahí es el conmutador de ellos dos, ¿vale? Es una cosa horrible. Y antes de que les explique un poquito esto, una cosa que se me olvidó mencionarles es que lo que quiero que noten es que ¿qué pasaba cuando ustedes a los operadores operaban el operador de entrelazamiento sobre la solución semilla? ¿Qué les daba? Sobre la solución con la que hicieron la transformación, ¿qué pasa si ustedes le aplican el operador de entrelazamiento que les comunica H0 con HK, ¿no? Con el socio. No se merecen taza. La anulaba, ¿no? Acuérdense que siempre la anula. Entonces, aquí vamos a tener eso, pero cabezas. Todas estas funciones semilla correspondientes a las energías de factorización van a ser anuladas por el operador BK. Eso quiere decir que esas, cuando ustedes actúen L sobre todas esas, les va a dar 0. Eso es lo que por acá, en este, se puede ver que lo que hace es que el HK tiene la misma estructura para los demás niveles, la misma que H0, pero los niveles construidos por medio de la transformación supersimétrica se aíslan, y de hecho cada uno es como si fuera una escalera de un solo escalón, representados por ellos mismos. Entonces están ahí como que no los quiso los operadores y se fueron para abajo, ¿no? Ahí está. Entonces ahí se quedan, estos viven ahí por un lado, porque los anula el operador L, pero todos los demás estados sí son transformados de esta manera y pueden construir pueden dividir el espectro de la misma manera, ¿ok? El espectro de HK con estos operadores LK y M. ¿Y eso de dónde lo pueden ver? Bueno, si agarran este conmutador SOTE y se lo aplican a los estados, van a poder ver que este es el que influye cuando lo hagan igual a 0, y pues por eso que todas las energías de factorización son las que se anulan. Ahora, por eso es que aparece este proyector, porque justamente sobre todas estas pues se anula, entonces no nos interesa y solamente nos proyectamos sobre el espacio isoespectral, es decir, sobre todo este espacio, en donde sí se conectan nuestros operadores de entrelazamiento, el espectro de los hamiltonianos. Entonces nos olvidamos de toda esta parte y solamente tenemos todo este espacio para jugar con nuestros operadores de entrelazamiento y de escalera del operador HK. ¿Y cómo se ven los conmutadores del álgebra en fin? De HK con estos LKM. Pues lo bonito es que por la forma en que lo construimos, tienen la siguiente forma. Se va a ver como menos f de m. Acuérdense que esa f de m es la función que definí para los operadores multifotónicos. N de k. Este es el operador número, pero como tiene el índice k, es el operador de número para este hamiltoniano, que no tiene que ser el mismo del intrínseco, no tiene por qué serlo. Puede ser, no sé. Y eso es igual al L de K y de M. ¿Y cómo creen que se vea el más? Pues básicamente tiene la misma forma, con los signos correspondientes cambiados, ¿no? Este es F de M. Y si no mal recuerdo, aquí es N de K menos M. Por el L más de L, M. Y ya está. Esa es toda el álgebra. ¿Ok?
que les conecta aquí. Y bueno, eso es cómo se vería la álgebra multifotónica para un socio SUSY de orden K, ¿no? Está horrible. ¿Para qué sirve? No me pregunten. No sé. Todavía no veo un potencial ahí teniendo ese espectro. Tal vez el álgebra multifotónica sí, para conocer un campo, pero este del socio SUSY no sé. Pero ahí está. Si alguien la utiliza, se le ocurre para un sistema, pues ahí está. Entonces, ahora, lo que sí podemos hacer es construir estados coherentes. Los estados coherentes son como los estados coherentes de la luz, pues si no lo han escuchado, por eso les preguntaba. El láser está básicamente constituido por estados coherentes. Entonces aquí es una muy buena forma el decir, bueno, ¿cómo sabemos cómo se comportan estas álgebras y sus estados? Pues con estados coherentes, ¿no? Entonces, no sé si están copiando, yo sé que es un montón, pero si no, no se preocupe, les puedo pasar el paper y ahí lo pueden checar. De hecho, creo que sí se los vamos a pasar, ¿no? Ah, vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, como ya tenemos operadores de escalera, en particular tenemos el operador de aniquilación, podemos construir los estados coherentes como eigenestados de ese operador, ¿vale? Entonces, déjenme introducir un poquito los estados coherentes que vamos a construir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar, estos son estados coherentes multifotónicos, si lo quieren llamar así, porque vamos a agarrar nuestro operador de aniquilación multifotónico, se lo vamos a aplicar, déjenme ver qué notación utilicé. Ah, ok, la de siempre, Z, a un estado caracterizado por índice Z, y eso va a ser un eigenvalor, ¿no? Listo, voilà. Ese es el estado coherente que vamos a construir. Y lo podemos hacer tanto para el H0 como para su socio SUSY. Era LKM, ¿no? Bueno, como sea. Y aquí le ponemos un W. Y entonces así es como vamos a construir estos estados coherentes multifotónicos. Lo que sí sucede es que cuando ustedes, W y Z, esos estados, pues viven en todo el espacio de Hilbert, ¿no? Ustedes tienen una base, recuerden sus clasitas de álgebra lineal, tienen una base del espacio de Hilbert, pueden describir esos Z en términos de esa base, ¿no? Que son los estados los eigenestados del hamiltoniano. Pero como tenemos que el espectro se divide en estas M escaleritas que están acá, pues cuando hagan el cálculo se van a dar cuenta de que van a poder identificar cada una de las escaleritas. Y entonces eso es como si no necesitaran conocer en el estado coherente en todo el espacio. Simplemente lo pueden escribir en una de esas, ¿vale? Porque como son suma, el espacio de Hilbert es la suma directa de cada una de estos subespacios, ¿ok? Pues solamente le falta con que lo escriban en una. Y todo lo pueden condensar con un índice J, por eso es que aquí también se escribe este índice J, ¿no? O sea, la imagen, que identifica cuál es el subespacio. Entonces, ahí se le puede poner un subíndice a cada uno de estos, decir, bueno, es mi estado coherente en el subíndice J, ¿vale? Y bueno, una vez que lo calculen, van a poder ver qué forma tiene. De hecho, les va a servir mucho. Ya han calculado un estado. No, pues si me dijeron que ni siquiera los han visto, ¿va? Bueno, se van a dar cuenta de que estos estados tienen una forma muy similar a los estados que derivó Glauber. No son los mismos, pero
Es la norma de Z, aquí es la suma, n igual con 0 hasta infinito, la norma de Z, la 2n, entre una función ρ de Jn, por una suma de n igual con 0 hasta infinito, de E a la I alfa EJ más NM. Aquí están multiplicando los índices y son combinaciones lineales de esto, ¿no? Ahí está. Y así es como se ve, ¿no? Donde la J puede correr entre 0 hasta m-1, ¿no? Como está ahí. Y esta función ρjn, pues básicamente tiene dos cosas. Es el producto de L nm menos 1 de EJ más nm menos L menos E0 cuando n es positivo y 1 cuando n es 0. Y listo, ¿no? Ahí ya tienen el estado coherente. El W ya ni lo voy a escribir porque es muy análogo. Solamente va a cambiar aquí un poquito la función ρ porque va a tener ahí los factores de la energía menos la energía de factorización, ¿no? Pero no es mi interés cansarlos con escribir tantas fórmulas tan largas en el pizarrón. Entonces, de esa manera se ven los estados coherentes. Y ahora, lo que podemos hacer con estos estados coherentes es que cuando ustedes les enseñan estos en mecánica cuántica, les dicen que para el oscilador armónico, cuando los construyen de esa forma como eigenestados del operador de aniquilación, también son los estados que minimizan la relación de incertidumbre. Entonces, aquí también nosotros pensamos, bueno, pues vamos a ver cómo se ve la relación de incertidumbre. El problema es que como estamos en un potencial que no es el oscilador armónico, pues no necesariamente A y A daga se escriben como X más IP, ¿no? Entonces aquí no es tan fácil de operar. Pero sí podemos escribirlos como si fuesen cuadraturas. Eso quiere decir que vamos a definir un operador X, que no necesariamente es la posición, como 1 en raíz de 2 por los operadores intrínsecos, o se puede hacer lo mismo con los operadores multifotónicos. Realmente ya saben que un caso es el caso particular de otro, y un P como si fuese I raíz de 2 por el A más M menos el A menos. Y con eso sí podemos hacer los cálculos, porque como nosotros sabemos cuál es la acción de los A sobre los estados, podemos hacer de manera algebraica las cuentitas que necesitamos para calcular las incertidumbres, ¿no? Sí saben cómo se calculan las incertidumbres, ¿verdad? Vale, vale. Entonces, ya de ahí les voy a mostrar cómo se ven la relación de incertidumbre para el caso del oscilador armónico. Entonces ahí está. Así se ven más o menos las grafiquitas de la relación de incertidumbre. Para, en la de la, lo que tenemos es la relación de incertidumbre para el caso intrínseco, es decir, para m igual a 1. ¿Vale? Y ahí lo que sí vamos a poder ver es que justamente este de aquí es el que tiene el mínimo en un medio, porque este es el estado base, ¿vale? El de acá es el primer estado excitado y justamente le quedan 3 medios, ¿no? El mínimo. Recuerden que hay que proyectarlo así, por cómo está el ángulo de la gráfica. Y al lado lo que tienen ustedes es la relación de incertidumbre construida con estas cuadraturas, con estos operadores X y P, que están en términos de esos operadores multifotónicos, ¿no? Y bueno, aquí se va a ver totalmente modificada la relación, aquí en B, ¿no? Aquí ya no me acuerdo, pero ya no es exactamente un medio, es un poquito más arriba. Este es el estado base y esta es la relación de incertidumbre para el primero, ¿no? Justamente esos no son los estados bases, ¿no? Son los estados coherentes, el 0 y
el otro, ¿no? Bueno. Y también se construyen para el socio SUSI. Ahí sí no van a tener nada, ¿no? De similar al oscilador. De hecho, ese potencial ya no es un oscilador para nada, ¿no? Si no mal recuerdo, va a tener debería tener, si construyes de la manera más sencilla, con invariantes de forma, debería de tener una modificación racional, a lo más sencillo, el operador del oscilador armónico. Pero bueno, así es como se ve, ¿no? Entonces, es física matemática pura y dura. Ahí está. Y bueno, ahora déjenme pasar, creo que sí, con esto apenas si nos va a alcanzar el tiempo. Voy a platicarles otra aplicación, que es la aplicación hacia la función Z de Riemann. ¿Sí conocen la función Z de Riemann? Sí. Ahorita, si no, de todas maneras se las defino. Entonces, el primerito que se dio cuenta de estas cosas, de que se podía construir una relación supersimétrica para la función Z de Riemann, en especial para los ceros no triviales en la línea crítica de esa función, ahorita les explico qué es todo ese concepto, fue este señor Akshay Das, ¿no? Este es su alumno de él, Kalauni, creo. Pero desde antes ya se había visto, entonces déjenme les empiezo a platicar de esto. Esta es un poquito más interesante, aunque también es pura física matemática. Entonces ahora vamos a hablar de la Z de Riemann. Entonces, alguien se dio cuenta de que había unos hamiltonianos en mecánica cuántica muy particulares. ¿Alguno de ustedes trabajó con Windows XP? ¿Sí? Bueno, eso ahora sí. Pues hagan de cuenta que estos son iguales de extraños que el Windows XP en esta época. Justamente así se llaman estos hamiltonianos, son los hamiltonianos XP. ¿Y cuál es su característica? Que siempre están escritos como productos de ese estilo. Producto de X por P o P por X, y así sucesivamente. Pueden tener potencias de ese producto, etcétera, 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 ¿no? Construir polinomios, y ese tipo de hamiltonianos tienen una enorme característica, y es que su espectro de energías está en términos de la función Z de Riemann. Sí, están bien extraños, yo lo sé. Hasta la fecha no tienen un sistema físico cuántico que esté descrito por estos hamiltonianos XP. Pero en física matemática son muy interesantes porque justamente tienen como eigenvalores que son directamente proporcionales a la función Z. Entonces este señor lo que se dio cuenta es que él podía construir una familia de hamiltonianos XP que fueran supersimétricos entre sí, ¿vale? Entonces déjenme, ahorita les explico cómo le hizo este señor para construir eso. Primero que nada, déjenme les recuerdo cómo es la función Z de Riemann. La función Z de Riemann de un parámetro S que es complejo, pues se va a ver como la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n a la s, ¿vale? Donde pues s es un número complejo que se suele escribir en esta forma: sigma más y lambda, donde lambda y sigma son reales y la parte real de S tiene que ser mayor que 1, ¿vale? Y bueno, en los libros van a poder encontrar que hay otras definiciones equivalentes de la función Z de Riemann, ¿ok? Dependiendo de en dónde la quieren definir, en el plano complejo, etcétera, ¿no? Pero para nosotros va a ser muy importante esta definición que les escribí ahí. Y
Ahora, hay dos tipos de ceros de esta que se han clasificado de esta función. El primerito es cuando S son menos 2K, donde K es mayor o igual que 1. Entonces, cuando tienen ese caso, pues pueden demostrar que es un cero de la función z de Riemann. Y eso se les conoce como los ceros triviales, ¿no? No hay ningún problema con eso, son bien conocidos. El problema es que hay una línea justamente cuando la parte real de S es un medio, ¿vale? Donde existen ceros, pero esos ceros, hasta la fecha solamente hay una conjetura, que se llama la conjetura de Riemann, en donde te dice que los que viven tienen esta forma. Los ceros que viven en esa línea crítica tienen esta forma, un medio más I lambda asterisquito, donde esa lambda asterisco se le caracteriza de diferente manera a esta, porque ese es justamente el punto donde está el cero, ¿no? Entonces, esa es la conjetura de Riemann. Hasta la fecha nadie ha demostrado que los ceros tienen esa forma, ¿no? Pero bueno. Lo que sí es que numéricamente se pueden calcular. Pero nadie ha demostrado que cuántos hay, no se sabe tampoco. Nada de ese estilo, ¿no? Esto de que aquí pueden decir, oye, es contradictorio, ¿no? Porque aquí la parte real de S es un medio y aquí tienes que es mayor que un medio. Como les decía, hay otras definiciones, pueden reescribir esa definición para que quepa la línea crítica ahí, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a este señor eso de construir con supersimetría hamiltonianos que tienen esta cosa aquí para tener como espectro la Z de Riemann? Bueno, lo que pasa es que él notó que si ustedes toman una función f, no he utilizado f, ¿va? No, acá, para que no se me confundan. Si ustedes toman una f de x como x a la menos s, esta va a tener una peculiaridad de esa función, que si ustedes aplican la derivada multiplicada por x, les va a devolver menos s, x a la menos s. Ahora, aquí recuerden que siempre estamos hablando de operadores, ¿vale? Aunque yo les diga función, tomen media loco y digan, sí, esos son operadores. Entonces, con esta característica, lo importante es que ustedes pueden definir unos operadorcitos. Déjenme borrar aquí la definición de la Z. Pueden definir unos operadores O y ODAGA, o tales que cuando los aplican a la función x a la menos s, a este monomio que está aquí, les va a dar ya el término de algo directamente proporcional a la Z de Riemann. Pero déjenme, se los escribo aquí para que lo vean. Son estos operadores: exponencial, lo voy a escribir así, con esta notación, logaritmo de n por x derivada con respecto a x, donde n pues, es un número natural, ¿no? Entonces, aquí van a... Este no es cero, recuerden que es el operador O. Déjenme hacer esto así, y este se lo daga, y este va a ser la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 entre n, la exponencial del logaritmo de n a la menos 1. Déjenme ver, sí.
por X diferencial de X. Entonces, como pueden ver, lo que sucede es que con esto que está acá, cuando ustedes apliquen este operador sobre esta función X a la menos S, pues lo que tienen que hacer es desarrollar esta suma, ¿no? Y luego tienen que ver cómo opera este operador exponencial de derivada, ¿no? Y es igual que cuando ustedes calculan, es que ustedes no han visto estas corrientes, pero básicamente lo que tienen que hacer es que la exponencial es una suma, ¿vale? Si saben cómo es la exponencial, ¿no? La serie de Taylor de la exponencial. Pues es eso, pero ahora en vez de el exponente es esta derivada, ¿no? Tienen que aplicar esto y lo que van a ver es que si hacen ese calculito, van a ver que estos operadores van a tener la siguiente acción sobre el monomio X a la menos S. Simplemente les va a dar 1 menos 2, 1 menos 2, menos 2 a la 1 menos S, por la función z de Riemann de S, por X a la menos S. Entonces lo que pueden ver es que la función es una eigenfunción de ese operador y este es el eigenvalor, z de S por 1 menos 2 a la 1 menos S. Y el O más les va a dar 1 menos 2S por la z de Riemann de 1 menos S por X a la menos S. ¿Vale? Y ya casi terminamos. ¿Por qué? Porque con estos operadores podemos construir los operadores de entrelazamiento. Entonces lo que él hizo fue decir, pues con estos yo puedo definir mi A y mi A más, porque si se dan cuenta estos ya operan y tienen como eigenvalor a la Z. Y entonces él definió, aquí le pone que depende de omega, que es un parámetro extra, que es muy importante, ahorita le explico por qué, es menos i omega sobre 2, el operador O por X a la i omega sobre 2. Y este va a tener exactamente la misma forma, solo que con O más. Aquí es más i omega sobre 2 y acá está. Y estos van a ser sus operadores de entrelazamiento. Entonces ustedes pueden aplicar la SUSY de primer orden, que quiere decir que pueden construir dos hamiltonianos a partir del producto de esos dos operadores de entrelazamiento, que se van a definir así. H más menos simplemente son es el menos más menos. No es al revés, ¿no? Ajá, sí. Más menos, menos más. Ahí está. Entonces simplemente esos hamiltonianos tienen que ser el producto. Entonces estamos haciendo una transformación SUSY de primer orden, como la que vieron en el primer día del taller. Y lo bonito de eso es que estos hamiltonianos van a tener el espectro de la Z de Riemann de la siguiente forma. Déjenme. De hecho, se puede condensar la fórmula, pero déjenme escribir el H menos en el valor absoluto de menos sigma más i rho. Y eso va a ser 1 menos 2 sigma. Recuerden que S está escrito como sigma más i lambda. Entonces estos son las que están aquí, ¿no? Son la parte real imaginaria de la S. Y esto tiene un montón de factores constantes.
Y lo importante es que aquí tiene la z de Riemann de sigma menos i rho más omega sobre 2. Y por acá tiene otra z que es 1 menos sigma más i rho más omega sobre 2. X menos sigma más i rho. Eso es todo. Entonces, después de escribir toda esa cosa, ahora sí. Este hamiltoniano que acabamos de construir a través de una transformación supersimétrica, porque se puede factorizar así, pueden obtener el contrario simplemente escribiendo el producto al revés. Van a ver que tiene una acción similar sobre los monomios x a la menos s. ¿Ok? Ambos son socios SUSY, eso sí. Y si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos escrito realmente cuál es la forma de los hamiltonianos ni de los operadores. Lo único que estamos conociendo es la forma en la que actúan sobre estos monomios, x a la menos s. Entonces, lo que me interesa es que estos se ven, estos hamiltonianos, si ustedes vieran el espectro de estos hamiltonianos, se van a dar cuenta de que es una transformación como las que les enseñaron el lunes, como la que tengo acá, ¿no? Como esta, en donde aquí hagan de cuenta que solamente tiene un nivel extra, ¿no? Es el estado base, y tiene la parte isoespectral de la misma forma. Y entonces lo que me interesa es, por eso nada más escribí el H menos, es que este tiene un nivel más, ¿vale? Que el otro. Acuérdense siempre que eso pasa cuando tienen su transformación. Uno va a tener un nivel más. Y este, que tiene un nivel más, justamente va a ser aquel que es igualado a 0. ¿Vale? Eso lo pueden demostrar. Que cuando ustedes escojan sigma igual a 1/2, justamente lo que necesitábamos para que conectara con la línea crítica, este hamiltoniano se va a anular cuando lo apliquen sobre x a la menos 1/2 más i rho. Y entonces, ahí solamente nos puede quedar una conclusión. Si este hamiltoniano aplicado a x a la menos, en vez de sigma, 1/2 más i rho, 1/2 menos 1/2 más i rho, es 0, pues solamente nos queda una conclusión. Esta función de aquí no puede ser 0, ¿no? Entonces solamente nos queda que esta función de aquí y esta función de aquí, su producto sea 0. Que es el producto de las dos funciones z de Riemann. Y si se dan cuenta, otra cosita, cuando ustedes sustituyen que sigma es 1/2, por acá, pues les va a quedar 1 menos 1/2, por acá, ajá, eso es, 1/2, 1/2 y 1/2. Entonces, van a ver que este es el z de 1/2 más un número, más i un número. Y este z de 1/2 menos i el mismo número. Y la z de Riemann tiene la característica, o la propiedad más bien dicho, de que la z de Riemann del número complejo es el complejo de la z de Riemann del número. O sea, esta z y esta z son complejos conjugados. Y eso quiere decir que les va a dar la norma. ¿Ok? Y entonces esa norma, lo único que les quiere decir es que ¿qué va a pasar si la norma de un número complejo está igualada a 0? Pues que el número complejo es 0, en este caso la z de Riemann. Entonces eso quiere decir que este hamiltoniano tiene la información de dónde están los ceros de la z de Riemann en la línea crítica. ¿Vale? Entonces, como conclusión, cuando ustedes buscan que esto sea 0, z de 1/2
más I lambda asterisco es igual a 0, que es la línea crítica. Y noten que lambda asterisco está en términos de estas dos cantidades, rho y omega, ¿no? Y con eso pueden ir fijando dónde están ustedes los ceros. Y nada, bueno, eso es lo que hizo este señor, básicamente en su paper. Y ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta es que la familia de estos hamiltonianos que están aquí, estos no son únicos, sino que se pueden construir varios tipos de familias incluso. No solamente que sean familias uniparamétricas de este parámetro omega, sino que son familias completamente diferentes que los van a llevar a tener un espectro que sea directamente proporcional a Z de Riemann y que por lo tanto contenga la información de esto, ¿no? De la línea crítica. Entonces, ahorita justamente les voy a hablar. Ese fue un paper que hice en el postdoctorado con Alfredo Raya y con Yajaira, donde nosotros nos dimos cuenta que podíamos generalizar todo el trabajo que hizo Das, inclusive con SUSY de segundo orden. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es modificar estos. Si nosotros podemos modificar estos operadores O, vamos a obtener familias completamente diferentes de las que hizo Das. ¿Y cómo vamos a diferenciarnos? Pues lo que quiero que noten es, ¿ya vieron qué hamiltoniano realmente cómo están escritos estos operadores? Estos son exponenciales de este producto, ¿no? Estos son los operadores que aparecen ahí. ¿Ese producto quién es? Se los dije al principio, ¿no? Que siempre había hamiltonianos. Ese producto de operadores XP. Justamente. Entonces, estos simplemente son combinaciones de justamente estos operadores, ¿no? Como les decía. Bueno, y entonces lo que nosotros hicimos, déjenme escribo porque la verdad es que las fórmulas están. Simplemente nos dimos cuenta de que cuando tú utilizas a x a la menos s, donde está aquí, cuando ustedes utilizan a la semilla como x a la menos s y actúan una SUSY de primer orden y factorizan esos hamiltonianos, o sea, escriben los operadores de entrelazamiento, te salen los de H2. Cuando haces una SUSY de primer orden, normalita, eligiendo la energía de factorización como 0, te dan esos. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue decir, pues ¿qué pasa si nosotros hacemos una SUSY de primer orden, pero ahora que no tenga energía de factorización 0, sino cualquiera por abajo del estado base, ¿no? Como te lo permite la transformación. Y con eso puedes construir, es decir, aquí puedes construir el superpotencial en general como S0 men X, ¿vale? Y con eso puedes construir unos hamiltonianos que se pueden factorizar así. Esta es una forma de escribirlos. Como, perdón, este es el primero, es x de x más S0 menos 1 por menos x de x más S0 y menos x diferencial de x más S0 menos 1 más 1 por x de x más S0. Y entonces ustedes pueden construir los O y O daga utilizando justamente estos factores, este y este, o equivalentemente este y este. Y cuando ustedes hacen eso, pueden volver a agarrar y utilizar la receta de Das,
de una vez que yo construya mis O y O más, construir mis operadores A menos y A más, y entonces vamos a obtener otro par de hamiltonianos que tienen espectro directamente proporcional a la Z de Riemann. Y eso fue lo que hicimos para generalizar la de primer orden. Entonces, esta es la familia que generaliza la de Das con una supersimetría de primer orden. Luego todavía pueden actuar una supersimetría confluente. Recuerden que la confluente de segundo orden solamente necesita una energía para poderla aplicar. Y entonces pueden construir otros operadores diferentes a estos dos hamiltonianos, que estos serían hamiltonianos, por eso tienen H1 menos y H1 más, que son de primer orden. Pueden construir unos H2 menos H2 más, y esos los pueden factorizar también. Y entonces toman uno de esos factores, construyen operadores O y ahí tienen otra familia, ¿no? Y eso fue básicamente lo que hicimos en ese trabajo. Entonces fuimos generalizando poco a poco las familias de operadores, nada más que como no vieron muy a fondo la supersimetría de segundo orden, por eso no les escribo. Nada más nos quedamos con la generalización de la de primer orden. Y miren, eso es lo que veo, así se ven los operadores confluentes. Pueden construir, como saben cuál es el socio supersimétrico, el superpotencial, pueden construir los potenciales, y también lo pueden hacer en el caso confluente, ¿vale? En el caso confluente, solo para los que se acuerden, pues ahora lo que pueden construir es la función eta y a partir de esta solución semilla, y así es como pueden construir la transformación, y así es como se ven los potenciales, son potenciales complejos, ¿vale? Esta es la parte real y esa es la parte imaginaria, y como pueden ver, por ejemplo, aquí en la parte real es como si fuera un espejo, están muy bonitos. Esta parte de aquí, el verde es el socio B+, es el potencial B+, ¿vale? Y los que están aquí pintaditos de azul, no sé si pueden ver una línea continua en azul, esos son el socio B1, y el anaranjado es el B1-, ¿vale? Lo que sucede es que son iguales, ¿vale? El B2- y el B- es el mismo, pero el anaranjado ahí se puede ver el anaranjado y el azul, y el verde también es igual faltaría el B2-, ¿no? El B2- es igual déjenme ver cuál es. Es el B2- sería el B1- también, ¿vale? Como partimos. Entonces por eso nada más dibujamos 3. Y aquí se pueden ver igual, ¿no? La parte imaginaria. Siempre tienen ese aspecto porque son potenciales que van como uno en X, ¿no? Les repito, o sea, todo esto matemáticamente pues tiene mucho sentido. No se han encontrado sistemas físicos que sigan estos hamiltonianos, ¿vale? Aquí tampoco podemos decir cuál es la forma, solamente conocemos la acción de los hamiltonianos sobre los estados x a la menos s, que serían como las eigenfunciones, ¿vale? Lo que sí sabemos es que están construidos en términos de esto, ¿no? Aquí están. Si se dan cuenta, A simplemente es multiplicar a los operadores O por estas funciones de operador x a la menos i omega sobre 2 y x a la i omega sobre 2. Entonces, aquí está realmente condensada la información en estos operadores O y O más. Pero quedan en términos de sumas, de exponenciales, de de los operadores de hamiltonianos XP, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasa, ¿no? Y bueno, como veo que sí me quedaron 10 minutitos, les voy a platicar muy rápido de qué pasa con los análogos electrostáticos y la supersimetría cuántica. Entonces, la idea nos surgió después de leer ese papercito de arriba, que está aquí,
que se llama Electrostatic Simulation of the Jackie-Revy Model de Zero Energy State, que fue publicado en la Revista Mexicana de Física. Alfredo era el director en ese entonces. Entonces, como a él le llegaban, me dijo, pasó, mira, está muy interesante este paper. Y entonces lo que ellos hacían es, básicamente, ¿se acuerdan del Hamiltoniano de Dirac que vimos el martes? Pues este modelo de Jackie-Revy es un Hamiltoniano de Dirac unidimensional. Y lo que ellos se dedicaban a calcular solamente del paper es el estado base. Y el estado base tiene esta forma, ¿vale? Porque lo que sucede en el modelo de Jackie-Revy es como si tuvieras una superficie de contacto entre dos materiales, ¿no? Piénsenlo así. Y entonces esa superficie está aquí en cero. Y ustedes tienen una especie de como, piénsenlo como si fuera el índice de refracción. En la luz tienen una superficie y hay un cambio abrupto del índice de refracción entre las dos superficies. Entonces el modelo de Jackie-Revy hace eso, pero para campos escalares, ¿ok? Es un modelo de partículas. Entonces ahí lo que tienen es que la masa es la que hace el cambio abrupto de cambio de un lado al otro, no el índice de refracción. Y entonces como ese modelo está caracterizado justamente por un campo phi, lo que se puede hacer es calcular el estado de energía cero, y que ese es el que tiene esta forma. Y luego ellos describen que ese campo podría ser el potencial asociado a un campo eléctrico, en particular un campo electrostático, en una situación electrostática, ¿vale? Entonces déjenme ver, ahí está. Por ejemplo, piensen en una hoja infinita cargada, ¿no? Entonces tienen una hoja infinita cargada y entonces en esa hoja infinita tienen una cierta densidad de carga, muy similar a los problemas de electrostática que les ponían en sus clases, ¿no? Y bueno, lo que es interesante y que se conecta con la supersimetría, déjenme escribir nada más aquí. Es lo siguiente. Yo creo que ya sí. Déjenme, para no... déjenme ver si es este, ¿no? Aquí no lo tengo. Entonces, no quiero darles una ecuación errónea. Aquí está. Entonces, lo que es muy bonito en este tipo de problemas es que van a tener lo siguiente, miren. Van a tener las dos ecuaciones, que yo creo que las van a reconocer. La ley de Gauss. La de Faraday en electrostática, donde la D es lo que es el vector de desplazamiento eléctrico, más la polarización, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes piensan que están en el vacío, piensan que su campo eléctrico solamente se mueve en una dirección, pues se mueve en una dirección, cambia en una dirección, ¿vale? Básicamente que están en una situación electrostática donde su vector de campo eléctrico simplemente tienen una fuerza y va en una solamente dirección, que es función de la variable x, ¿no? Y entonces, si ustedes piensan que hay un potencial asociado a este campo eléctrico, pues lo que van a ver es que la fuerza de su campo pues es directamente proporcional a la derivada de la función phi, que es su potencial, ¿no? ¡Pum! Se acabó. Y luego, aquí es donde viene lo padre, dicen, ¿qué pasa si yo hago que ese potencial eléctrico sea o esté escrito como el logaritmo de una función W?
Y aquí ponen una constante para que ahí se pierdan todas las dimensiones. Pues resulta que si hacen eso, el campo eléctrico actúa como si fuese su superpotencial. Y se va a escribir como menos esta phi rho, que simplemente es para dar unidades, por la derivada de su función omega, o W, entre W. Entonces la función W actúa como si fuera su función semilla. Y cuando ustedes toman esto y lo sustituyen en las ecuaciones, en particular en la ecuación de Faraday se transforma y lo que les va a dar es la ecuación de Riccati que vieron para supersimetría. Entonces, con esa ecuación ustedes pueden definir, una vez que ustedes definen qué potencial quieren, pueden encontrar W y entonces pueden construir un análogo de un campo eléctrico en términos de dos potenciales supersimétricos cuánticos, pero son análogos, ¿vale? Solamente son analogías matemáticas, no estamos yendo más allá. Y en particular, lo que va a pasar es que también pueden hacer SUSY de segundo orden, agregar una eta, una función como la gamma, y construir el operador de entrelazamiento de segundo orden, y pueden jugar mucho ahí. Pero lo importante es que como la ecuación de Faraday se transforma en la ecuación de Riccati para la de primer orden, en la de segundo orden, y esto lo escribo nada más para los que estén interesados, la función eta viene de esta forma. Creo que esto no se alcanzó a escribir así, el doc Daniel. Y la derivada de la función eta va a estar en términos de la densidad de carga. ¿Vale? Entonces, con esto, esta ecuación proviene de la ley de Gauss, y esta ecuación la van a poder extraer de la ecuación de Faraday, si ustedes hacen ese cálculo. Lo que sí es importante aquí es que ustedes pueden solucionar, en vez de solucionar las ecuaciones, al menos en un problema unidimensional, en vez de solucionar las ecuaciones de Gauss y la ecuación de Faraday, pueden solucionar estas dos mejor, que son más sencillas. Y entonces pueden encontrar pueden encontrar las soluciones de su campo eléctrico, pero en términos de las funciones z. ¿Vale? Y ahí lo que les pongo es, en esta hoja infinita cargado, piensen que su función eta está en términos de la densidad de carga. Entonces ponen una hoja infinita, ¿vale? Ahí tienen su carga, como en sus problemitas de electrostática que les enseñaron. Y entonces, ¿cómo se verían los campos? Bueno, pues son los campos que están allá, los potenciales, son los potenciales sucios que pueden construir. Y pueden encontrar las dos soluciones del campo eléctrico que necesitan para resolver las ecuaciones de Gauss. Por ahí también les puse, bueno, ¿y ahora qué pasa si ponen una densidad de carga constante? Aunque los potenciales, como pueden ver, miren, tienen esta forma, son divergentes, Esto que está aquí es la densidad de carga, es una densidad de carga constante que está entre 0 y 1, pero pueden encontrar el campo eléctrico. Claro, estos son los casos más sencillos, ¿no? Y el campo eléctrico hace esto, ¿no? Es lineal dentro de la carga y luego decae. Y eso se los van a dar si resuelven estas dos soluciones. Perdón, si resuelven esas dos ecuaciones. Van a poder encontrar justamente las soluciones a la ley de Gauss y a la ley de Faraday. Con supersimetría, ¿no? Ya no tienen que estar ahí resolviéndolas directamente. Y por ejemplo,
pueden hacer unas cosas bien extrañas, como van a tener una transformación asociada, pueden construir los potenciales, pero podrían pensar su lógica al revés. ¿Qué pasa si yo tengo un potencial como el de oscilador, ¿no? Y tomo la solución semilla como el estado base y construyo la transformación, ¿no? La que les enseñó el doctor Daniel. Pues resulta que si la meten en todo este algoritmo, pueden construir un campo eléctrico que es el análogo de ese potencial, de esos potenciales supersimétricos. Y la densidad de carga se ve así. No es algo muy físico que digamos, es una densidad de carga infinita, ¿vale? Aquí solamente puse la región donde tiene el comportamiento más importante, que es, como pueden ver, tiende a ser una constante y luego decae y se vuelve cero, la densidad de carga. Entonces pueden construir densidades de carga que estén conectadas con potenciales cuánticos, y eso es muy extraño. Y nada, de eso trata ese trabajo, que es otra aplicación, ¿no? Y pueden hacer así muchísimas aplicaciones de la mecánica cuántica supersimétrica en varios aspectos de la física matemática, ¿no? Como todos estos, que son interesantes, ¿no? Si pueden dejar volar su imaginación si quieren. Que sean muy físicos, ¿no? De eso fue justamente algo que nos criticaron mucho en este paper, que si había algo que fuese físico, ¿no? La respuesta es que sí, pero no van a ser soluciones exactas. Entonces, ustedes pueden darme una densidad de carga física real que ustedes puedan conseguir en el laboratorio, meterla en este algoritmo, construir una simulación y encontrar entonces los socios, ¿no? Y no solamente eso, sino encontrar las soluciones del campo eléctrico, ya no resolviendo todo el problema de la ley de las leyes electrostáticas, sino ya nada más resolviendo la parte supersimétrica, ¿vale? Que estas ecuaciones diferenciales están más tranquilas, entre comillas, ¿no? Pero en principio sí se podría. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Creo que se acaba la hora, ¿no? O sea, un poquito después. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, tuve que resumir mucho ya el último, porque si no, no íbamos a acabar. Pero por eso los vamos a poner los papers en la Google Drive, ¿no? Me parece. Sí, se van a compartir los documentos o notebooks que se han presentado. Ah, vale. Gracias. Entonces, ¿alguna pregunta para que el doctor la pueda atender? Nada más una que se me ocurrió. Como dato, lo de la Z de Riemann, los ceros, creo que es un tema abierto, ¿no? Sí. En la línea crítica es un tema abierto, ¿no? Es una conjetura. La que te dice que hay ceros de la Z de Riemann en la línea crítica, pero no sabe ni cuántos hay, ni dónde están, ¿no? Hay programas numéricos, por ejemplo, si ustedes le meten a matemática, oye, dame los ceros en esta, pues te los calcula aproximadamente, ¿no? Obviamente, pero no hay no hay un teorema o algo así que sustente la localización y el número. No hay. Entonces, obviamente esto no les va a decir ya así tal cual dónde están y todo eso, ¿no? Pero es un acercamiento a falta que alguien llegue y diga, se me ocurre que usando esto puedo deducir el número y la localización, ¿no? Como pueden ver, el hamiltoniano ahí tiene la información de justamente dónde estarían. Pero ¿cómo sacarla? No sé, porque no conocemos la forma exacta del hamiltoniano. Ese es el problema, ¿no? Sabemos la acción, pero la forma, pues, se las debo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno. Pues para finalizar esta semana, estos 4 días del taller,
Me voy a permitir leer la constancia para ambos ponentes que tuvimos estos días. Bueno, dice esto así. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorgan las presentes constancias a los doctores Daniel Ortiz Campa y Juan Domingo García Muñoz por la impartición del taller Mecánica Cuántica Supersimétrica, Conceptos y Aplicaciones, como parte de la Cátedra Patrimonial 2025, Ingeniero Eugenio Méndez Docurro. Esto lo firma el director Miguel Neri Rosas el día de hoy, 5 de diciembre de 2025. Bueno, pues muchas gracias a ambos por su participación y bueno, esperamos tenerlos pronto en una siguiente edición de este taller. Y a todos ustedes también muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.